porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Pero se mueven los dinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios. Se mueven los dinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto, aleluya, aleluya, se mueve, aleluya, aleluya, se mueve, aleluya, aleluya, se mueve, aleluya, aleluya, se mueve, mueve, se mueve, Se mueven los dinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios. Pero se mueven los dinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo le canto, se mueven los dinteles, se mueven en el cielo. Tú lo ves, los dinteles, pero te digo que se mueven, ya lo sé. Cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto, cuando yo lo alabo, cuando yo lo adoro, cuando yo lo exalto, cuando yo... Buenas tardes, Crónicas de Salud en la 92.5 CDN. Le da la más querida saludo a todos los amigos que cada tarde nos sintonizan en esta su preferida emisora CDN Radio. Muy buenas tardes, doctora Ligny Valenzuela. Muy buenas tardes a nuestro querido especial invitado de hoy, el doctor Eddie Zulín, médico internista, intensivista, que estará tratando un tema de sumo interés para cada uno de ustedes, así que les solicitamos que desde ahora pongan mucha atención porque hoy vamos a tratar el tema de salud, los accidentes cerebrovasculares. Llámese el accidente cerebrovascular de tipo isquémico y hemorrágico. ¿Por qué se producen los llamados ACV? La apoplejía, todos esos son sinónimos de este ACV que afecta a tantas personas, sobre todo en las edades entre los 50, 60 y 70 años el hombre, y se incrementa un poquito más después de los 70 años en la mujer. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los orígenes, los signos, síntomas y cómo evitarlo? Porque sabemos que sí se pueden evitar y eso es muy importante para que usted tenga conocimiento pleno de cuáles son esas sintomatologías y cuál es el daño tremendo que usted sabe que producen en aquellas personas que lamentablemente padecen de esta patología, el accidente cerebrovascular, el ACV, como lo llaman clínicamente. Doctora Ligny.
¿Cómo están todos? Jonathan, Roxy, que nos acompañan siempre y nos apoyan. Le mandamos un caluroso saludo a la doctora Fátima Castillo, que no está presente en el día de hoy, pero sus oraciones y sus bendiciones siempre están para cada uno de nosotros, los que nos escuchan y los que estamos aquí en cabina. Hoy es un día grato, un día nuevo, una nueva oportunidad. Vamos a trabajar y a trabajar bien, doctor. Hoy tenemos un invitado que nos encanta tener en cabina. Nos enseña mucho, nos explica de forma llana y sencilla para que todos los que nos escuchan puedan entender. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido otra vez a Crónicas de Salud. Muchísimas gracias nuevamente, Lini, y por la invitación a este prestigioso programa y tener la oportunidad de poder interactuar con nuestros radioescuchas sobre un tema tan importante como es el ACV y las implicaciones en la unidad de cuidado intensivo y cómo pensar o cómo poder valorar cuando un paciente llega a ventilador y qué complicaciones puede llevar a esto y cómo sacarlo también del mismo. Entonces es una entidad muy importante y saber establecer lo que tenemos. Así es, doctor. Noticias de salud. La Organización Mundial de la Salud llama a regular el mercadeo del alcohol para reducir el consumo. Washington. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha desarrollado nuevos principios para que los países consideren el elaborar regulaciones para el mercadeo de bebidas alcohólicas con el objetivo de reducir su consumo y los daños relacionados al mismo. La nueva publicación de la OPS titulada Nota técnica antecedentes sobre la regulación de la comercialización del alcohol y el monitoreo para la protección de la salud pública ofrece elementos que los gobiernos pueden usar para fortalecer los marcos legales y regulatorios que ayudarían a reducir la eliminación y la exposición del marketing del alcohol. El mercadeo de alcohol está muy extendido en las Américas, con modernas técnicas de marketing que van más allá de los anuncios tradicionales en medios de impresos y electrónicos. Según la publicación de la OPS y la revista científica Addiction, existe evidencia sustancial que asocia la comercialización del alcohol con el comportamiento del consumo de los jóvenes. Noticias de salud. Así como existe una reducción progresiva de lo que es la función reproductiva relacionada en mujeres por la edad, también al paso del tiempo el hombre también tiene un descenso. Sus funciones testiculares inician a descender. Existe una relación de un 1 a un 5% de disminución a nivel de testosterona en los hombres que exceden los 40 o 45 años. Como la producción espermática inicia a disminuir, existen también un aumento en lo que es las alteraciones cromosomáticas y alteraciones a nivel de los espermatozoides. Debemos tener claro que la edad influye en la fertilidad, no solo en las mujeres, también en los hombres. Existen inclusive alteraciones que promueven los abortos en pacientes de edad avanzada. Es importante que el paciente con asma realice medicamentos preventivos, que no trate solamente las crisis de asma, que los pacientes se adhieran a un tratamiento de control de asma y reconocer a tiempo cuándo ese paciente va a hacer una crisis para iniciar tratamiento a tiempo. El asma se controla, tú puedes controlar el asma. Soy la doctora Daisy Espinal, pediatra neumóloga, hasta una nueva cápsula. Nuestro tema central. Accidente cerebrovascular, ACV. Muy buenas tardes, doctor Edith Zulín, ¿cómo está usted? Estamos muy bien, gracias a Dios, y nuevamente gracias por la oportunidad. En realidad tenemos un tema muy conocido por los dominicanos, ya que no solamente los adultos mayores de 40, 50 años, ya se han visto casos en jóvenes entre 25 e incluso 20 años en adelante, ya con accidentes cerebrovasculares, o trombosis como le llamamos, o derrame,
como le llaman popularmente, apoplejía. o apoplejía, o parálisis, o como le dicen parálisis. algunos en el largo popular. o se le murió un lado, como algunos le dicen en los campos, mira, se le murió un lado a fulano, parece que le dio una trombosis cerebral. Pero estos accidentes cerebrovasculares tienen la peculiaridad de que afectan alguna parte del cerebro y el paciente puede presentar muchas complicaciones. Dentro de ellas puede ser que no pueda hablar, que tenga un lado del cuerpo, puede ser el derecho o el izquierdo, dependiendo qué área del cerebro se afecta. Puede ser que sea afectada y que esta parte no la pueda mover y que al tiempo, después con la fisioterapia, el paciente sí pueda movilizarla. Sabemos que los pacientes con accidentes cerebrovasculares mayormente tienen que tener un sistema multidisciplinario entre el tratamiento que se le debe dar tanto enfermería como médicos y como fisioterapia. Quiere decir, tenemos que hacer un tema multidisciplinario en pacientes de este tipo. ¿Por qué? Porque llegan con un cuadro tan abrupto que a veces, en algunas ocasiones, el paciente en algún momento en la unidad de cuidado intensivo puede llegar hasta ventilación mecánica si el accidente cerebrovascular es tan grave, y puede entonces terminar con la vida del paciente. Tenemos que hacer una división especial, y es que los accidentes cerebrovasculares se dividen tanto en isquémicos como hemorrágicos. Los isquémicos son aquellos que se producen por émbolo o trombo que suben hacia el cerebro y tapan las arterias. Y los hemorrágicos se producen mayormente porque se rompe una de las arterias o venas que están dentro del cerebro. Y entonces, como se rompen, ahí se comienza a sangrar. Entonces, doctor, dentro de esas dos etiologías que usted menciona, las dos causas que usted menciona, o los dos tipos de clasificación, tanto la isquémica, lo llamado infarto cerebral, y la hemorrágica, producida justamente, como usted menciona, por una ruptura de uno de los vasos sanguíneos del cerebro, podemos decir entonces que la hipertensión arterial es uno de los factores más importantes para que esto ocurra. Es el primordial, diríamos. Sabemos que los accidentes cerebrovasculares, principalmente los accidentes cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, tienden a haber más con hipertensión arterial. Y hay personas que normalmente de que nacemos con malformación arteriovenosa. Quiere decir, nosotros tenemos una malformación, la arteria normalmente como deberían de estar puestas en el cerebro. Algunos de nosotros tenemos dentro de la población es como un 1, un 2% que nacen con una malformación de esas arterias. Entonces, por esa malformación o por un aneurisma que presente, entonces con aumento de presión más la formación en el aneurisma, entonces se tiende a romper. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la hipertensión arterial, ya que es el matador silente, se le llama. ¿Por qué? Porque a veces uno no se siente nada y hay personas que incluso solamente le da un solo dolor de cabeza y fallecen. Porque hacen un accidente cerebrovascular hemorrágico con hipertensión intracraniana y fallecen isofacto, y no hay muchas cosas que hacer. ¿Y tiene que alguna relación directa el hecho de que esta afección hemorrágica o isquémica se vea que afecte con mayor agresividad a las personas jóvenes que a viejos? Últimamente ya se está viendo que ya no tiene predilección por edad. Quiere decir, ya la relación adultos mayores y adultos jóvenes, ya la relación que había, que era 1:10, 1:20, ya se ha achicado. Quiere decir, por cada joven que presenta un accidente cerebrovascular habían 20, 30 y hasta 60 adultos. Quiere decir, adultos mayores, que hablamos personas mayores de 50 años. Pero ahora se ha achicado tanta la relación que ya la relación va 1:5. Quiere decir, por cada persona adulta mayor que presenta un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, se está presentando, por cada 5 ya hay un joven. O sea, sería un cuarto, sí, más o menos. Exactamente, ya no era como tan amplio como ¿Y cuáles antes serían esos factores, doctor, que ha influido, que ha habido esta influencia tan importante para que se reduzca de manera tan magistral el hecho de, usted hablaba de 40, 50, 1, ahora de 1:5, en esta época tan acelerada como la que vivimos? ¿Cuáles serían esos factores? Bueno, lo principal es eso mismo, la vida acelerada. Como estamos viviendo una vida acelerada, ya no comemos adecuadamente, ya no nos alimentamos. Sabemos que antes los jóvenes bebían leche recién ordeñadita de la vaca.
se la bebían de ahí. Yo creo que usted llegó allá en su campo a veces su leche. No, el doctor es bastante joven. No, pero lo que pasa es que lamentablemente en mi campo yo no tenía vaquita, doctor. pero en los campos eso era lo que se bebía, leche recién ordeñada, huevo que la gallina lo ponía recientemente. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos la peculiaridad de que vivimos una vida, aparte de eso, el joven de aquel tiempo trabajaba haciendo asá en la casa o en el campo, si no tenía que ir a 20 kilómetros ahí a caminar para poder hacer su trabajo. Pero ahora mismo ya los jóvenes tenemos una vida más sedentaria. Estamos haciendo menos ejercicio, mal comiendo, y eso está influyendo en que fumando más, bebiendo más alcohol, y eso está haciendo entonces que nosotros ya como jóvenes presentemos más accidentes cerebrovasculares porque tenemos más factores de riesgo por la edad, el peso y esos factores que están afectando. Doctor, ¿y existe alguna relación? Está muy de moda, se dice inclusive que existe un aumento importante en lo que es la diabetes mellitus. ¿Existe alguna relación en lo que es el ACV isquémico con la diabetes y el uso de drogas en jóvenes, sobre todo con la juca, con drogas controladas de diferente tipo y diferentes clasificaciones que tenemos hoy en día en nuestro medio y que se la presentan como normal a los jóvenes? Sí, no solamente eso, quiere decir los jóvenes ya, algunos jóvenes, por alguna razón, ya incluso están usando más medicamentos para función eréctil, para disfunción eréctil que algunos jóvenes presentan. Y sin la disfunción, necesitarla muchas veces. En algunas veces sin necesitarla. Y algunos jóvenes que tienen problemas, por ejemplo, de azúcar, que normalmente un joven con un problema de azúcar, con una diabetes mellitus tipo 1 en la juventud, tiende a elevarse la probabilidad de presentar aumentar lo que es la diabetes mellitus, entonces tiende a aumentar la disfunción eréctil. Entonces, más jóvenes ahora están usando más medicamentos para la disfunción eréctil. Este medicamento en jóvenes es letal casimente. ¿Por qué? Porque, y aparte de eso, si lo ligamos con drogas o algún tipo de alcohol, entonces eso se convierte en una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente no llega a nuestras unidades de cuidado intensivo y a veces a nuestros centros con un ACV hemorrágico, ya con probabilidad de no poder hacer nada, porque incluso llegan hasta muerte cerebral y no hay mucho que hacer, porque en jóvenes los ACV, tanto hemorrágicos como isquémicos, son más mortales que en los adultos mayores. Y déjeme hacerle una preguntita, doctor. Los energizantes, el uso de energizantes que tienen los jóvenes para mantenerse activos, poder fiestar y tener actividades largas sin tener el cansancio normal que ocurre cuando usted tiene un tiempo prolongado de actividad. ¿Tiene alguna relación? ¿Y las grasas? Claro que sí, eso tiene una relación directamente proporcional con los ACVs, sabemos que todo tipo de asuntos fuera de lo común está afectando gravemente a los jóvenes. Los jóvenes ya estamos haciendo menos ejercicio, estamos mal comiendo, y eso entonces está aumentando los colesterol en jóvenes, aumentan los triglicéridos. Esto hace que las arterias coronarias se tapen por aterosclerosis y esas arterias mandan un trombo y ahí hacen un accidente cerebrovascular con algún paciente. Vamos a comenzar, doctor, que tenemos el panel lleno de llamadas. Como era recibir las llamaditas. Buenas tardes. Yo quiero saber cuáles serían las personas más propensas a que le ocurra un derrame. Sí, doctor. Bueno, las personas más propensas a que le suceda un derrame son todas aquellas personas que tienen los factores de riesgo modificables y no lo modifican. Como por ejemplo, te explico. Son personas que fuman, jóvenes fumando o personas adultas que fuman, consumen alcohol, que aparte de eso viven una vida sedentaria con aumento de peso, aumento de colesterol, y a eso le tenemos que aunar que tenemos un antecedente familiar. Entonces eso hace que el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular sea mayor. Entonces tenemos que tener muy en claro de que nosotros como personas tenemos que estar muy pendientes a todos los riesgos. Hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que comer frutas y vegetales
y tratar de comer menos comida chatarra. Eso es lo que va a hacer que nosotros mejoremos. Qué bueno. Doctor, Sí. vamos a tomar consecutivo varias llamaditas para luego Sí. avanzar un poquito ¿Cómo las no? preguntas. Sí. Buenas tardes. Crónicas de Muy salud. buenas tardes, doctor. José Bueno. Enrique de Evaristo Morales. Ah, José Bienvenido. Enrique. Una persona Ujú. sufrió un derrame cerebral Sí. y perdió el habla. Ajá. Hay tratamiento para ello y se cura. Ah, Bueno, sí. Le vamos a hacer su respuesta Sí, en el aire, le así que damos esté la respuesta. atentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Crónicas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, doctor, vamos a responder esa llamada tan importante que hizo ese joven. Ah, que nos están escuchando por internet. Sí, haga su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, le escuchamos. Los accidentes cerebrovasculares. Perdón, los accidentes. Cerebrovasculares, ¿se pueden prevenir? Ah, sí, un momentito. Si le vamos a responder ahora en el aire. Se escucha. Otra preguntita. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Doctor, yo quería preguntarle a ver si eso, ¿cómo que se llama lo que usan los jóvenes que haga problemas para tener el sexo? A ver si hay algún tipo de medicamento de eso que no haga tanto daño o son todos que hacen daño. Lo escucho en el aire. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta esa. Preocupado el joven. Así deben haber muchos jóvenes preocupados. Doctor, la primera pregunta que hace la Dicen persona de que- Evaristo Morales. Exactamente, que si una persona que sufrió un accidente cerebrovascular perdió el habla, si se puede recuperar. Hay un problema. El principal problema es que las células cerebrales no se regeneran. Quiere decir, si se muere, no vuelve a vivir. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos áreas específicas, una de la interpretación del lenguaje y otra de poder articular la palabra, que es el área de Broca y de Wernicke. Área Esa- 44. 44 y 45. 25. Ujú. Las dos tienen que ver con la interpretación del lenguaje y con poder hablar. Esos son esas personas que hacen esos accidentes cerebrovasculares y tú le hablas y te hablan otra cosa. Quiere decir, no coordinan, no escuchan o no pueden interpretar lo que usted le dice. Entonces, en esa área está afectada el área de Wernicke, que tiene que ver con la interpretación del lenguaje. Ahora, la parte de articular la palabra, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, tiene que ver con el área de Broca, que es el área 45. Esta área, cuando hay un accidente cerebrovascular en esta área específicamente, la persona deja de hablar. ¿Por qué? Porque no puede articular la palabra, porque eso es lo que le permite articularla. En estos casos, los pacientes cuando ya pierden el habla, no la recuperan. Lamentablemente no hay forma. Todavía no tenemos una forma de cómo esa persona puede hablar otra vez, porque esta área se afecta totalmente. Lo que sí, que hay que ver qué parte del cerebro es que se afecta, si es la dominante o es la contralateral. Porque Bien. si es la contralateral no hay problema. Y una preguntita, doctor, y esos pacientes que repiten mucho las cosas, que se llama ecolalia, después de un accidente cerebrovascular, o dicen, usted le pregunta agua y ellos le dicen aceite, o sea que no hay una coordinación entre el área 44 y 45, ¿se pueden recuperar por lo menos? Es que lo que pasa, como repetía y vuelvo a decirte, se recupera solamente si la afectación a nivel cerebral fue momentánea, si fue un TIA que hizo un ataque isquémico transitorio, si fue un ACV con muerte de células cerebrales, no hay forma como volver atrás. Hemos regresado, doctor. Tenemos preguntas inconclusas. Durante el corte comercial, antes de que nos fuéramos a la pausa, una paciente conversó y nos preguntó si las personas que tienen accidente cerebrovascular, si es prevenible. Todos los accidentes cerebrovasculares se previenen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya después que se instaura, no. Pero para evitar que tú llegues a hacerlo, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ejercicio, tener una dieta saludable, tratar de consumir la menos chatarra posible y tratar de disminuir el uso de cigarros, alcohol. Todo esto son factores predisponentes que uno puede modificarlo. Estos puede uno prevenir a largo plazo de que uno hace un ACV. No necesariamente el que usted
lo deje de hacer también y usted tenga una predisposición genética, porque es otra cosa. La predisposición genética no la quitamos, eso no se puede quitar, eso no puede cambiar. Esas son las no modificables. No modificable. La que sí podemos modificar es tratar de hacer ejercicio, tener una vida saludable, hacernos control de colesterol, triglicéridos y todo, descansar adecuadamente. Todo eso nos va a ayudar a que a largo plazo nosotros no hagamos un accidente cerebrovascular, porque los accidentes cerebrovasculares se producen por dos causas principales: aterosclerosis y trombos que se van hacia el cerebro por la misma aterosclerosis. Si evitamos tener una aterosclerosis, entonces vamos a evitar a largo plazo poder tener un accidente cerebrovascular. Quiere decir, es dieta, ejercicio y dejar la vida sedentaria. Cambiar estilo de vida sería. Cambiar el estilo de vida. Otra de las preguntas, doctor, que nos hicieron uno de los amigos era el hecho del consumo que tiene en el planeta Tierra el citrato por el asunto de mayor potencia sexual y sobre todo... Que muchos ni lo necesitan, doctor. No, la mayoría de esos jóvenes no necesitan nada de esto, pero se están acostumbrando a este tipo de actividad y de repente él pregunta, ¿podría encontrarse otro medicamento que fuese tan útil y que no tuviera ese riesgo? Lo que pasa es que todos tienen el mismo riesgo. Todos tienen, y más en jóvenes. Quiere decir, el problema está en que el citrato de sildenafil aumenta lo que es la vascularidad o aumenta la presión a nivel de los vasos cerebrales y puede entonces presentar un accidente cerebrovascular. Porque no es tanto un accidente cerebrovascular isquémico, mayormente son hemorrágicos por roturas cerebrales, de arterias cerebrales. En ese caso se rompen por aumento de presión intracraneal o por aumento de la presión a nivel de los vasos del cerebro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Quiere decir que visite a su médico y que el médico, según los estudios que le haga, por ejemplo... En este caso el urólogo, ¿verdad? En este caso sería un urólogo el urólogo lo chequee, que le mande a hacer los estudios, o si no un internista para que le mande a hacer los estudios específicos, complete un screening, hazte una evaluación cardiovascular a ver si todo está bien. Entonces ahí se le puede indicar algún medicamento para disfunción eréctil si es su caso. ¿Entiende? Quiere decir, hacer una evaluación concreta y específica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Doctor, tengo una pregunta para usted. Diga a ver. Yo quiero saber si después de tener un accidente cerebral, se puede recuperar la visión. La visión. Ajá. Aquí tenemos al doctor Eddie que nos va a dar la respuesta. Doctor. Bueno, como dije anteriormente, depende qué parte del cerebro se afectó. Sabemos que la visión tiene que ver con mesencéfalo principalmente, quiere decir la parte posterior del cerebro. Y en esta parte, cuando hay por ejemplo, un accidente cerebrovascular en esta área específica, si la persona perdió la vista por una lesión a nivel cerebral, es irrecuperable. Ahora, si la lesión es a nivel del ojo o fuera de lo que es el nervio óptico o esta por un parte, edema, vamos a decir. Un edema cerebral, o un edema ocular, o perdió la vista por un glaucoma o cualquier otra causa, sí. Pero si es por accidente cerebrovascular, no se puede, porque es que las células que se mueren a nivel cerebral no se recuperan. Doctor, pero todos los pacientes con accidente cerebrovascular necesitan ir a una unidad de cuidado intensivo. Usted sabe que a todo el mundo, cuando le dicen que va para UCI, tiene el temor de que se está muriendo. De aquí no salimos. Todos tienen ese detalle, sí, y ese temor. Es un temor muy generalizado. Lo que pasa es que los pacientes con accidente cerebrovascular en las primeras horas son críticas. ¿Por qué? Porque el accidente cerebrovascular al principio se puede manifestar y puede seguir evolucionando hacia complicaciones. Por eso es que un paciente que hace un accidente cerebrovascular de primera instancia va a UCI para observación por 24 a 48 horas. ¿Para qué? Por si acaso avanza el accidente cerebrovascular y hace, por ejemplo, alteración del estado de conciencia y el paciente comienza a respirar muy profundo, entonces habría que intubarlo, estar en un área donde se pueda hacer estos procedimientos. Entonces, por eso, todo paciente va a la unidad de cuidado intensivo que hace un accidente cerebrovascular. Era justamente esa pregunta que la doctora Ligny Valenzuela estamos unidos. No sé qué, estamos bien unidos. Así es, que usted le hizo, porque yo me iba un poquito más, doctor. Resulta que cuando un paciente llega a cuidados intensivos y se le coloca ya en ventilación mecánica asistida, ya se entiende que es difícil que salga de ese ventilador. Pero nosotros tenemos experiencia en nuestro hospital
donde muchos de esos pacientes son meritorios de que usen el ventilador y se detectan, se sacan, se les retira y de repente el paciente vuelve a la vida. Normal. ¿Es así? Es así. Lo que pasa es que, mire, ¿por qué un paciente se lleva a ventilación mecánica? Es sencillo. El paciente se lleva a ventilación mecánica porque el paciente en su cuerpo no puede mantener una buena respiración. Como no puede respirar adecuadamente, entonces se evita de que el paciente se muera por asfixia o por no poder respirar. Entonces lo que hacemos es llevarlo al ventilador para que el paciente pueda respirar con el ventilador hasta poder resolver lo que lo llevó a ventilación. Quiere decir, si en el caso fue una sepsis, un ACV isquémico que después se recuperó lentamente, entonces ya cuando el paciente se va recuperando, inmediatamente nosotros vamos detectándolo del ventilador y lo vamos sacando hasta que terminamos de sacar el paciente. Entonces, lo importante de llevar a un paciente a ventilación mecánica es evitar que se muera inmediatamente. Y que ocurra daños, ¿verdad? En órganos. Sí, no, porque es que ocurre un daño cerebral. Tenemos una llamadita, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Doctor, ¿qué lleva, qué motivo, razón, circunstancia llevan a una persona a tener un accidente cerebrovascular? Sí. Bueno, sencillo. Doctor. Motivos: una vida sedentaria, mala alimentación, fumar, alcohol. Uso de drogas. Circunstancias: una persona que sufra de presión arterial, una mujer que esté embarazada, que tenga el colesterol elevado. Esas son circunstancias. ¿Por qué? Porque esas son razones que usted que se presentan durante un momento adecuado. Entonces, motivo y circunstancias que te llevan a hacer un ACV son todos los que nosotros podemos evitar para poder presentar un accidente cerebrovascular. Entonces, nosotros tenemos que tratar de tener vida más saludable y poder hacer más ejercicio y cuidarnos más. Aquí en cabina, doctor, le tienen una importante pregunta. Rosy. Gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, Buenas mi pregunta tardes. es la siguiente. ¿El estrés influye mucho en que las personas jóvenes padezcamos o seamos vulnerables a padecer un derrame cerebral? Y también el factor dolor de cabeza recurrente. ¿Eso nos podría llevar también a un derrame cerebral? Bueno, el estrés sí. ¿Por qué? Porque el estrés puede hacer que aumente por enzimas o citoquinas del cuerpo, poder aumentar lo que es la presión arterial, y esto te puede llevar a un accidente cerebrovascular en algún momento. Coadyuvante, lógico está, con una vida sedentaria, con colesterol elevado y sin número de cosas. Ahora, la cefalea como tal o el dolor de cabeza no necesariamente es indicativo de un ACV, porque la cefalea es solamente un indicativo de que algo está funcionando mal en el cuerpo. ¿Qué es? Eso es lo que tenemos que investigar. A veces son cefaleas migrañosas, son cefaleas tensionales que se producen por el mismo estrés que puede tener una persona, pero no necesariamente el que uno tenga una cefalea o un dolor de cabeza está haciendo un ACV. A veces las manifestaciones del ACV son inmediatas, a veces son desviación de la comisura labial, que se le tuerce la boca, como decimos, barrialmente, que se le muere un lado, como decimos también. ¿Parálisis de Bell se relaciona? No, la parálisis de Bell es una afectación del séptimo par craneal. No tiene que ver nada con un ACV. Quiere decir, el ACV puede una persona tener al principio pensar que sea una parálisis de Bell porque tenga una desviación de la comisura con disminución de la fuerza muscular en un hemicuerpo o en una parte, en el brazo derecho y pierna izquierda, brazo derecho y pierna derecha. Doctor, vamos a recibir una llamada. Hay muchos pacientes, que se mueren luego de haber padecido un derrame cerebral porque no se atendió a tiempo durante el proceso. ¿Cómo identificamos que un paciente en la casa está padeciendo un derrame cerebral? ¿Y qué podemos hacer en las primeras horas, que creo que son las primeras 3 o 4 horas que después de haber sucedido el primer evento, que es vital para evitar que este paciente muera? Ok, quiere decir, para evitar que un paciente muera, lo primero que hay que hacer identificar es nosotros poder hacer un screening del paciente, quiere decir visualizar qué hizo. Normalmente una persona que está en su casa, que habla, come y conversa normalmente, de repente comienza a no poder hablar,
no puede comer y se le tuerce la boca. Inmediatamente usted sabe que ese paciente probablemente esté haciendo un accidente cerebrovascular o que esté caminando normalmente y se caiga porque no tiene fuerza para sostenerse los pies. Entonces esas son indicaciones. O pérdida de la fuerza, tiene un vaso en la mano y se le cae. Esto también es indicativo. Bueno, doctor, usted tiene el panel lleno de llamadas. Vamos a tener que tomarla. ¿Aló? Y luego usted responde. Sí, buenas tardes. Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Hermano, yo necesito escuchar al doctor en qué centro médico él está, si coge inseguro y a dónde él está. Yo no estoy elaborando frecuentemente. Si está en un hospital, una clínica, para que me informe por ahí el número de teléfono de él. Como no, esté atento del dolor de cabeza que él está hablando ahí. Estoy sufriendo de mucho estrés. Qué bueno. Vamos a tomar otra llamadita. Así claro que sí. Usted no escucha, que le va a dar su número telefónico para que usted le visite. Cómo no, buenas tardes. Hello, doctor, usted estaba hablando de el dolor de cabeza. Sí. En mi caso, me suele pasar mucho, me ha dolido mucho la cabeza, muy a menudo. Hace 3 días yo fui porque no aguantaba el dolor, pero el doctor me dice, no puedo recetarte ni darte ni una pastilla para tu dolor de cabeza, tiene que ir inmediatamente al cardiólogo. Entonces yo me preocupé a ver qué indica eso y me encontró la presión alta, pero yo nunca he sufrido de presión ni uso ningún vicio y siempre hago mis ejercicios y soy muy activa. Así es, Lucy. Mira qué resulta. Lo primero que te voy a decir que a nosotros las personas inteligentes nos da mucho dolor de cabeza. Y después el doctor te va a explicar ahora las medidas que tú debes tomar. Así que ya tú sabes, lo primero positivo que te digo es que esas migrañas son de gente inteligente y yo creo que tú eres una de ellas. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve para dar la respuesta a su cefalea o dolor de cabeza. El médico internista y médico intensivista, y usted sabe que estamos tratando unos temas mucho más frecuentes y sobre todo un tema de mucho cuidado, que el paciente que padece de un accidente cerebrovascular sabemos que es un paciente de muy alto riesgo y ya el doctor ha estado explicando la cantidad de complicaciones. Dentro se encuentran la queda mudo, un grupo importante de pacientes quedan con dificultad en la visión, dificultad en la marcha, muchos de ellos no pueden volver a laborar, a trabajar, parte de su cuerpo queda sin movimientos porque queda afectado a nivel cerebral. Todas estas complicaciones que ya también el doctor ha mencionado, ¿cómo podemos evitarla? Doctor, ¿dónde usted se encuentra? Porque hay pacientes que han estado llamando, amigos que están interesados en saber dónde usted está laborando. Estamos en el Centro Médico Escaño, la Doctor Delgado, casi esquina Independencia, número 2. Estamos allá lunes y jueves de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Lunes y jueves solamente. Pero soy encargado también en la unidad de cuidado intensivo del Centro Médico Escaño y en el Centro Médico Vista del Jardín también soy encargado de la unidad de cuidado intensivo. Estamos en esos 2 intensivos allá y en la consulta es en el Centro Médico Escaño lunes y jueves en la tarde. Muy bien, doctor. Tenemos una llamadita. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Sí, doctor. Yo quiero hacerle una preguntita. ¿Cuáles son la causa de un derrame cerebral? Le estoy llamando de aquí de La Barquita, por favor. De La Barquita, qué bueno. De La Barquita. Si usted supiera que voy para La Barquita pronto allá, porque allá vamos a consultar por salud pública, ¿no? Vamos a estar allá en la Nueva Barquita, sería la Nueva Barquita. Así es. Pero sí, dijimos que las principales causas del accidente cerebrovascular, dentro de ella está las que son predisponentes, quiere decir la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus tipo 2. O sea, el colesterol elevado. Colesterol elevado, los triglicéridos elevados también. Todas estas influyen para presentar un accidente cerebrovascular. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de tener vida más saludable para evitar este tipo de enfermedades. Doctor, hubo una pregunta donde la dama que llamó preguntó sobre causas de dolor de cabeza y si se relaciona con accidente cerebrovascular, para que usted no conteste. Esa fue la que quedó después de antes la de la joven pausa. de Bonao, sí, señor. Lo que pasa es que los dolores de cabeza todos se presentan por diferentes causas. Tenemos dentro de ella está el estrés.
Incluso el poco consumo de agua da cefalea. Una cefalea momentánea, molestia a nivel cerebral. La cefalea en realidad lo que es un síntoma que el paciente presenta. ¿Qué sucede? Esto lo que nos indica que en algún momento o alguna parte del cuerpo está funcionando mal. ¿Qué es? Eso es lo que hay que investigar. No necesariamente una persona que presente una cefalea o un dolor de cabeza es un ACV, pero no casi todos los ACV presentan dolor de cabeza. Entonces quiere decir que el que le dé un dolor de cabeza a usted no es que está haciendo un ACV, pero sí cuando están haciendo ACV pueden presentar en la mayoría de los casos una cefalea. Pero sí, doctor, entonces es importante que usted mencione cuáles son los cuadros clínicos. ¿Cuáles son esos signos que el paciente va a comenzar a percibir que está en la presencia previa a hacer un accidente cerebrovascular? Llámese el caso, por ejemplo, mucha gente dice, no podía articular. No podía hablar. No podía hablar, no puedo mencionar las palabras. Otros decían, tendría dificultad para expresarse. Otros decían, mi fuerza en el brazo derecho se me comenzó a perder, no tenía fuerza para levantar la pierna derecha. Son esos los cuadros que comienzan a presentar. Los signos y síntomas. Y a veces en algunas ocasiones lo que hacen es un calambre. Un hormigueo. Por ejemplo, siento un hormigueo en el brazo derecho. Y ese hormigueo va avanzando hasta que se produce un déficit de la movilidad del brazo o para poder levantar el brazo. También las personas a veces están caminando y pierden la fuerza del pie derecho, suponiendo. Eso también son síntomas de ACV. El paciente puede presentar dificultad para articular la palabra, se le tuerce un lado de la boca, quiere decir cuando hace esa torcedura de la boca, mira, se le torció la boca, también eso es probablemente que esté haciendo un ACV. ¿Puede haber pérdida de la visión en un ojo o en el otro? Sí. No, hasta en los dos. Hasta en los dos. Hasta en los dos, en algunos casos. Y también presentan pérdida de la visión de la parte distal de los ojos. Quiere decir, nosotros dejamos de ver la parte más distal del ojo. Si miramos hacia el frente, la parte más distal la dejamos de ver. Entonces eso también son signos y síntomas. La cefalea también es un signo y síntoma de los ACV. La persona a veces presenta náuseas, vómitos en proyectil, también cuando es un ACV hemorrágico. Entonces esos son los signos y síntomas. Y mareo se puede dar el caso también. Mareo sí. y la persona se puede hasta caer. ¿Es doctor frecuente encontrar en estos pacientes que hacen accidente cerebrovascular que presentan depresiones después de haber superado el proceso del accidente cerebrovascular? Sí, cuando una persona presenta un accidente cerebrovascular, hay áreas, por ejemplo, incluso la persona puede presentar depresión, una depresión hasta mayor. ¿Por qué? Porque el área afectada del accidente cerebrovascular principalmente es la personalidad. Y ahí entonces la persona tienden a estar... El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se afecta por un ACV. Entonces las personas hasta se desconectan de su medio ambiente. Quiere decir, no sabe quién es su hijo, no sabe quién es ella, no sabe quién es fulano, no sabe quién es nadie alrededor de ellos. Pero muchas veces caen en estado depresivo, doctor, sí, por el asunto de cómo quedan. De cómo personas quedan. Que eran muy activos, personas que eran capaces de hacer todo por sí mismos, de repente no pueden hacer nada. Ni siquiera sus necesidades, tienen que buscar de gente que le ayude. Eso afecta de manera importante la autoestima del ser humano y de repente puede terminar en ese estado depresivo. Por eso decíamos al principio que los accidentes cerebrovasculares son multidisciplinarios. Tienen que ver tanto psicología, medicina interna, psiquiatría, neurología, fisioterapia. Todos estos departamentos tienen que nutrición, tienen que trabajar en el conjunto con este tipo de pacientes, porque a veces quedan con secuelas tan graves que a veces no pueden valerse por sí solos. Sobre todo jóvenes. Sí. Los jóvenes son los que más se deprimen. Vamos a recibir otra llamadita, doctor. Buenas tardes, que cayó la llamadita. Sobre todo en el caso si es joven, pues, como usted muy bien mencionaba, estos trastornos cerebrales, accidentes, cuando se produce, son mucho más agresivos en personas jóvenes que en adultos, ¿verdad? Así que tenemos otra llamadita. Doctor, los niveles de supervivencia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, gracias. Yo tengo 30 años. Mañana van a ser 15 días que el doctor los felicita a ustedes por llevar este tema que lamentablemente se ve a diario en nuestro país.
como le decía, el jueves, hace 15 días mañana, que a mí yo estaba trabajando, soy maestra. De un momento a otro, a mí, se me fue la visión. No veía nada, veía todo oscuro. Cuando mandaron a buscar la enfermera del centro, pues tenía la presión, las dos, presión muy bajita. La que tenían que estar en 12 la tenía en 6, y la de 8 tenía en 3. Y, wow, Dios mío, yo decía, a mí no se me ha presentado, yo soy hipertensa desde los 28 años, pero esa situación yo no lo había vivido, es por la primera vez. Y me llevaron a emergencia y gracias a Dios, pues todo se normalizó. Entonces, aparte de eso que usted mencionaba, doctor, ¿cuáles otros síntomas aparecen? Bien, vamos a responder otra llamadita, doctor, para que usted... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, que Dios me lo bendiga a todos. Amén, Dios le bendiga igual. Yo soy una persona de 48 años. Un niño, en mi familia ha habido casos de eso, de esa misma del electro. Sí. Yo lo que quiero saber, ¿qué uno puede hacer para prevenir que a uno no le dé eso, por favor? ¿Hay algo que uno puede hacer para uno cuidarse, por lo menos, un tratamiento o algo? Claro que sí, más usted que tiene esos antecedentes familiares, es importante que el doctor ahora va a responder esa llamada de la joven y va a decir su número de contacto. Terminó con visión borrosa, producto de una hipotensión, siendo ella hipertensa desde los 28 años, como ella dice, pero terminó una hipotensión 60-30 de milímetros de mercurio de presión arterial, no era capaz de manejar esos volúmenes cuando ya era acostumbrada a ser hipertensa. Y luego, doctor, queremos que usted haga un resumen de la última pregunta que hace el joven de cómo nosotros podemos evitar, con los antecedentes previos, terminar en un accidente cerebrovascular, y al final, por favor, que siguen solicitando su número telefónico para que usted, por favor, lo dé, ¿sí? Sí, ok. Haciendo el resumen completo de lo que es el accidente cerebrovascular, sabemos que todo depende de la vida sedentaria. ¿Qué pasa? Nosotros también podemos, si tenemos colesterol elevado, tratarlo. Es bueno que la persona ya en edad avanzada, mayor de 50 años, comiencen a tomarse su aspirinita para que la sangre no se coagule y no presente también este tipo de enfermedad. Entonces tenemos que cuidarlo de esta manera. Quiere decir, nosotros lo que tenemos es que evitar de tener una vida sedentaria, y por antecedentes ya de personas que ya tienen antecedentes de que han hecho familiares ACV, es bueno que ya vaya a hacerse un chequeo general, que se hace una tomografía o una angiotomografía, a ver si tiene una malformación arteriovenosa, si tiene alguna otra entidad, y mantener un control estricto de su presión arterial y colesterol, triglicéridos y peso. Eso le va a ayudar muchísimo. Y nada, le digo a todos, mi contacto es 829-717-6045. 829-717-6045. Bueno, lamentablemente, Lynn, el tiempo se ha terminado. Así es, doctor. Muy agradecido, doctor, de su presencia en nuestro programa Crónicas de Salud. Hemos visto cómo una cantidad de personas pues han estado llamando, interesados en este tema que lamentablemente afecta a muchos dominicanos, y sobre todo por nuestra calidad de vida. Esta vida rápida que llevamos, sedentaria, que entendemos que debemos llevar el mundo por delante porque mañana se termina, y eso no es así. Así que le damos las gracias y les recordamos, nuestros queridos amigos, que mañana tenemos temas de sumo interés para ustedes, y recordarles que nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.